Hola, soy Juan Fernando Mejía, docente de la Facultad de Filosofía. Eh, este video está dirigido al curso de Estética Antigua. Hoy vamos a hablar de la poética de Aristóteles. Quisiera recomendarles por lo menos tres ediciones básicas del libro que vamos a utilizar. La más común en el mercado en este momento es la de Alianza. Es una traducción profesional bien hecha. Sin embargo, yo voy a estar guiándome en la exposición de hoy mucho por esta que es un poco más difícil de conseguir, que es la edición de Anagrama, perdón, de Monte Ávila Editores, traducción, introducción y notas de Ángel Capelletti. Voy a tener el apoyo también de la versión de Valentín García Yebra de Editorial Gredos, que es un clásico tanto de las letras españolas como de la filología clásica. Es una obra muy importante porque tiene además notas que refieren tanto a la tradición de interpretación latina y humanística como a la tradición de interpretación en lengua castellana. Uh, la poética de Aristóteles es un texto sumamente importante que tiene influencias culturales presentes hoy en día en el campo del cine, de la televisión y en general de la teoría de la comunicación. Asimismo está la base de la noción occidental de arte, aunque trata del teatro y de la tragedia, su concepción de lo que es una obra de arte como una unidad orgánica, con unos efectos, con una unidad, sigue permeando absolutamente todas las esferas, tanto del arte como de la comunicación en Occidente. Entonces, vamos a hacer primero un contexto filosófico de los conceptos que están en la poética y luego haremos una pequeña exposición sintética de su contenido. Vamos a hacer un pequeño contexto filosófico de la poética. Lo primero es que hay que tener en cuenta que la clave conceptual del texto es la noción de mímesis, que se traduce por imitación en castellano. Aunque Aristóteles utiliza permanentemente el término en todo el texto, no explica su definición, por decirlo de alguna manera. Entonces, para comprender este concepto es mejor devolverse a su elaboración por parte de Platón. El concepto de mímesis fue construido por Platón para explicar ciertos problemas que son propios del mundo sensible. En primer lugar, la potencia de la poesía y de las artes en general en la República. Famosa polémica con los poetas, etcétera. En el libro tercero, Platón explica cómo funcionan y allí aparece la noción de mímesis y finalmente en el libro décimo hay una noción general de lo que es la mímesis y cuál es su lugar en la realidad, el famoso 3 grados de distancia entre la realidad y la imagen poética. También Platón utilizó este concepto para hablar de tres campos de la realidad sensible. En primer lugar, habló de la naturaleza como mímesis de la divinidad en el Timeo. Luego, del lenguaje como imagen en el crátilo. Y luego, una cosa que es muy interesante y un poco extraña, que es lo que dice en el Sofista. Para Platón poder explicar cómo es posible lo falso, cómo es posible decir mentiras, cómo es posible engañar, hace una explicación de en qué sentido la imagen o la producción del poeta genera algo que no es. Ahora, no genera algo que no es porque sea nada, sino porque es otra cosa que la realidad. Ese otro que la realidad es la imagen. Y tiene que ser comprendido en términos que lo ubiquen en la realidad. En el Sofista, Platón hace esto por medio de la distinción entre mímesis eikastiqué y mímesis fantastiqué. Bien, finalmente, Platón habla de la relación entre política y legislación por medio de una comprensión mimética de la escritura en el político. Esta noción también es importante. Entonces, república, Timeo, crátilo, sofista, político. Bien, sigamos con el contexto filosófico de la poética. Siguiente diapositiva. Platón nos explica que la mímesis produce un otro de la realidad que se le asemeja
y al mismo tiempo difiere de ella. Este otro es la imagen. Existen varios tipos de imagen. Hay unas que manifiestan que son imágenes y manifiestan de qué son imágenes. Eso se llaman los iconos. Y hay otras que tratan en cambio de ocultar que son imágenes y tratan de reemplazar la realidad. Esos son los fantasmata. Y como les decía, hay dos tipos de concepto de mímesis en el sofista. La noción de imagen es crucial para la noción de mímesis en Platón, no tanto para Aristóteles. Ciertamente Aristóteles va a ayudarnos a comprender que hay un otro de la realidad, pero no va a usar en ese campo, para esos fines, la noción de imagen. Platón es el primero que explica en filosofía la diferencia y la relación, sobre todo la relación entre imagen y cosa real. No hay imagen sin realidad de la cual parta. La imagen es una relación entre el trabajo del poeta o del artista y la cosa real. Bien, y por tanto, características fundamentales, elementos esenciales de esta imagen son la semejanza y la diferencia. Y se dan simultáneamente, no importa cuán semejante sea una imagen con respecto a la realidad, siempre será diferente. Estas formas de la alteridad son cruciales para la comprensión de la imagen en Platón. Por otro lado, Platón nos dice que si bien la imagen depende de la cosa, tiene una realidad menor. Mucha gente ha intentado decir que eso implica que Platón desprecia la imagen, cuando lo que realmente está ocurriendo conceptualmente en este punto es que Platón está incluyendo la imagen en la realidad, conectándola con su fuente y con su origen, que es la cosa real. Esto ocurre en la naturaleza cuando vemos sombras o reflejos, pero ocurre principalmente en la pintura, pero también ocurre en la poesía. De la definición platónica de imagen participa esta famosa oposición ut pictura poiesis, así como en la pintura, así también en la poesía. Finalmente, estos conceptos nos permiten distinguir entre verdad, que generalmente es el decir lo que es, y la falsedad, que es el decir lo que no es, que hizo que Platón en una primera fase comprendiera la labor del poeta como una suerte de engaño. Y lo es. Podríamos hablar más de eso en otro momento. Ahora bien, Aristóteles va un paso más allá y va a partir de la clara diferencia entre verdad y falsedad, va a construir y desarrollar, y muy especialmente en la poética, la noción de verosimilitud, que ya veremos cómo se integra y cómo es crucial para la relación entre lo que el poeta propone y lo que la audiencia o los espectadores captan y sienten del poema. Bien, seguimos con el contexto para decir que hay una relación entre arte y naturaleza. Ya Platón ha hablado de ella en el Timeo. En el Timeo Platón nos explica que el cosmos, la naturaleza en su conjunto, es una imagen de la divinidad que se genera por mímesis, imitación. Aristóteles no va a decirlo en esos términos, pero sí va a tomar un elemento importante, y es que lo va a articular de forma muy eficaz como la noción de naturaleza y la noción de tecne o arte pueden ayudar a comprender los campos el uno de la otra. El estudio de la naturaleza se va a ver beneficiado permanentemente por la comparación entre physis, naturaleza, y tecne, arte. También entre los procesos de la génesis o nacimiento y la poiesis o producción. Veremos que Aristóteles no habla de estas cosas en la poética. Supone cosas que ha dicho en sus tratados en otros momentos, especialmente lo que tiene que ver con la biología y con la física. De la comparación entre arte y naturaleza, se genera una cosa muy interesante, y es la comprensión de que tanto arte como naturaleza son procesos teleológicos. Es decir, esto es muy importante, están ordenados, están determinados por la finalidad que persiguen. Todas las
características de un proceso, sus movimientos, sus cambios, la materia que se transforma, los resultados, dependen del para qué, aquello con vistas a lo cual se da. Eso es una noción muy controversial cuando se habla de naturaleza hoy en día. Nadie está de acuerdo en el diseño inteligente y sin embargo suelen comprenderse las cosas como si estuvieran ordenadas a un fin. Aristóteles desarrolla el origen de esa idea. La naturaleza, así como el arte, es un proceso orientado a fines. Entonces la palabra clave ahí es el telos, la causa final, la finalidad, el objetivo, aquello para lo cual se da el proceso. Siguiente. Entonces, si tenemos en cuenta que arte y naturaleza son procesos teleológicos, podemos decir que en cierto sentido el arte imita la naturaleza, cuando estamos diciendo que sus procesos se ordenan a un fin, se determinan según el fin, tal como los de la naturaleza. Bien, si eso está claro, veremos que un proceso teleológico implica que la cosa generada tiene una finalidad, tiene un fin que le es propio, no ajeno, no distinto, sino que es parte de su estructura ontológica. Tiene un objetivo y eso es lo que mueve y la determina. Así que si uno piensa el telos, puede comprender las características, puede comprender cómo se generan los procesos, cómo cada uno de sus elementos se dispone para realizar esa finalidad. Desde este punto de vista, el elemento dominante en la técnica sería el producto, pero también su finalidad estaría determinando su función. La relación forma-función ha sido fundamental no solo en la antigüedad para determinar la naturaleza de los objetos y de los productos, sino también en el diseño industrial contemporáneo, en la comprensión del trabajo artesanal, etcétera. La relación forma-función es la determinación del telos sobre la relación entre forma y materia. Es un elemento que Aristóteles resalta en varios tratados. En las obras sobre biología, los movimientos de los animales, las partes de los animales, etcétera, y la física, especialmente el libro segundo. Bien, teniendo esto en cuenta, hay que decir, o sea, ¿qué se toma de estos conceptos en busca o en dirección a la poética? Entonces, si el arte imita la naturaleza, es porque se constituye como un proceso teleológico, porque opera con una finalidad, es decir, persigue un efecto, realiza una función. El término para hablar de función es ergon, que es un término que aparece en varios vocablos castellanos que conocemos, cuando uno habla de ergonomía, etc. Entonces, hay un ergon que determina lo que hacemos y los productos y lo que buscamos. Cuando hablemos de la poética, veremos que la finalidad propia de la tragedia es causar dos tipos especiales de emociones, compasión y temor, y que quiere generar la catarsis de esas emociones. Ese es el ergon de la tragedia. Eso por una parte. Por otra parte, el pensamiento teleológico, es decir, considerar las cosas desde su finalidad, permite que Aristóteles piense en los seres vivos como conjuntos en los cuales las partes tienen cada una función con respecto al todo. Cada una es, en cierto sentido, un instrumento de los demás. Eso es lo que definimos con el término griego organon, instrumento. Así, de ahí viene la idea que Aristóteles piense los seres naturales como orgánicos y la naturaleza como un todo como orgánico también. Entonces veremos qué implica pensar la naturaleza orgánicamente para pasar a pensar el arte orgánicamente. Continuemos. Ahora sí ya podemos pasar al texto de la poética. Vamos a usar la división en partes del texto de Capelletti, solamente para seguir, tener un orden básico de exposición. Entonces vamos a tocar tres grandes temas concentrándonos en el segundo. Vamos a tocar la poesía y sus clases, el origen, etcétera, que van de los capítulos 1 a 5. Luego, la tragedia, su definición, su funcionamiento, que va de los capítulos 6 a 22.
especialmente mostrando el primer aspecto de la composición del argumento y luego el uso del lenguaje. Y finalmente, en la sección tercera, tragedia y epopeya, que es una comparación que Aristóteles hace al final de la obra. Pasemos entonces a la poesía en la poética. Son los primeros 5 capítulos. Aristóteles nos dice que todo arte es imitación. Ya podemos decir de dónde viene eso. Afirmar que todo arte es imitación implica decir que hay un rango real en que las artes tienen realidad, potencia, poder. Eso se lo enseñó Platón y no lo discute. Y hay otro sentido, y es que son actividades naturales de los seres humanos, que son actividades que están conducidas cada una a un fin y que han estado allí y son parte de lo humano. Aristóteles se va a dar cuenta que los hombres están particularmente inclinados a imitar las acciones y que han usado todos los medios que están a su alcance, desde la voz, el sonido, la danza, el gesto, hasta el color, el espacio, las superficies, etc. Entonces inmediatamente Aristóteles afirma que hay artes que son imitación, nos dice también que los hombres han aprendido a imitar desde que existen de diversas maneras y que hay una manera de diferenciar las artes según los medios que utiliza. Bien, acto seguido, Aristóteles se da cuenta también que ese talento que tienen los hombres para imitar, que esa necesidad que tienen los hombres de imitar, se manifiesta de manera distinta en los hombres nobles y en los hombres vulgares. Es decir, hace una diferenciación ética de los poetas y de la gente que está dotada. Y eso implica que va a haber poemas nobles y poemas vulgares. Hay cosas serias y graves como la tragedia, hay cosas vulgares y chistosas y ridículas como la comedia. Luego veremos que hay especies de imitación que dependen del modo en que se imita. Entonces uno puede usar narraciones como el ditirambo que nos cuenta lo que le pasa, lo que le acontece al dios Dioniso. O puede poner alternancia de palabras, más bien drama, es decir, actuación. El personaje hace y dice cosas y el poeta está más bien oculto en esa acción y en esas palabras. O puede haber un modo mixto que es el que usa Homero en la Ilíada y en la Odisea cuando interviene el poeta y luego transforma su voz para que intervenga cada uno de los personajes y el poeta va narrando el contexto, la acción de cada escena. Entonces puede haber imitación dramática, imitación narrativa e imitación mixta de drama y narración. Luego en el capítulo cuarto, Aristóteles se pregunta, ¿por qué los hombres imitan? ¿Por qué los hombres hacen arte? ¿Por qué los hombres hacen poesía? Y es porque hay causas naturales. Los hombres están inclinados a imitar, porque imitando conocen y sienten placer. Y esos dos elementos van a ser cruciales en el desarrollo del fin y de los objetivos de la poética. Bien, finalmente en el capítulo quinto, Aristóteles va a hablar del origen y naturaleza de la comedia y de las semejanzas y diferencias entre epopeya y tragedia. Estos son, a veces parecen temas marginales, pero nos dejan ver que Aristóteles está pensando en el nacimiento y en la evolución de las artes y de la poesía en especial como un hecho natural, como algo que nace con los hombres, con ellos madura, crece, se diferencia, llega a una robustez, a una plenitud, a una madurez y finalmente decae como un animal. En cierto sentido, las actividades culturales humanas, los productos del arte, son seres vivos que han nacido, crecido, madurado y finalmente envejecen y decaen. Bien, veamos entonces, esa sería la primera sección en la cual queda claro que las artes, especialmente la poesía, se diferencian por medios, objetos y modos.
Bien, ahora tenemos que centrarnos en la tragedia. Esta es la sección del texto que tradicionalmente ha llevado a los estudiosos a poner más atención y es también la parte del texto en la cual se han fijado más quienes hacen usos contemporáneos de hoy, perdón, hacen usos contemporáneos de esta teoría en comunicación, en storytelling, en narrativa, en guiones de cine, etcétera, que sigue siendo actual. La sección dedicada a la definición de la tragedia y sus consecuencias va del capítulo 6 al capítulo 22. Entonces, vamos a dividir eso en varias partes. Primero vamos a ocuparnos de la unidad y estructura de la tragedia, luego de la composición y sus efectos, y luego del pensamiento y el lenguaje. Entonces, vamos primero desde el capítulo 6 al capítulo 11 hablando de la unidad y la estructura de la tragedia. Es muy importante que recordemos que estamos siguiendo el camino de un biólogo, de un investigador de la naturaleza, de alguien que se está fijando, que se ha fijado mucho en los animales y que muestra cómo surgen, crecen, maduran, etcétera. Entonces, Aristóteles ha estado pendiente de los fenómenos como la tragedia, como la comedia, como la epopeya, y los ha visto crecer. De tal manera que ahora puede decirnos qué es una tragedia propiamente dicha y cuáles son sus elementos. Entonces ustedes van a ver de manera especial la definición de tragedia en el capítulo 6. Luego va a desarrollar el tema de la unidad y la magnitud en el capítulo 7. Y luego se va a centrar en el asunto del mitos, del argumento, lo pueden encontrar como la fábula, pero el punto es lo que también se puede traducir al inglés como plot, el argumento, que es el centro de la explicación aristotélica de la tragedia. Eso equivaldría a hacer al mismo tiempo una definición formal de la tragedia y una definición de su unidad en términos orgánicos, es decir, como clave de su articulación. Entonces, en qué se ubica el concepto de mímesis? Es en la realización de una composición adecuada. Ya veremos un poquito más sobre eso. En el capítulo 9, Aristóteles va a hablar de la poesía, la historia y la filosofía, comparándolas y diferenciándolas. Y así va a pasar a preguntarse cómo y por qué en la tradición se han privilegiado ciertos temas, cuál es la posibilidad de inventar en la tragedia, y finalmente va a mostrarnos tres conceptos interesantes. La necesidad, cómo es un nexo necesario entre los episodios, entre las partes de una tragedia, y luego aparece el concepto de lo verosímil, del cual ya habíamos preparado. ¿Qué es aquello que consideramos probable puede pasar? Es eso lo que nos afecta. Y finalmente lo maravilloso, cómo es que el ocurrir de los eventos en el drama potencia, da mayor fuerza a las emociones que está orientado a producir. Finalmente el capítulo 10 analiza la diferencia entre tipos de argumento. Hay argumentos simples y argumentos complejos. Finalmente, en el capítulo 11, aparecen tres elementos básicos para comprender cómo operan los poetas cuando nos cuentan las historias, cómo opera el dramaturgo, con qué recursos, que son la peripecia, la anagnórisis y el pathos o herida. Vamos a desarrollar entonces cada uno de estos elementos. Primero, la definición de la tragedia que encontramos en el capítulo 6. Aristóteles nos va a decir, una tragedia es imitación de una acción, no de cualquier acción, de la acción eh, de un hombre noble, una acción seria, una acción grande. No es una acción ridícula, es una empresa esforzada. Aristóteles usa la palabra spudaios,
que se refería en Homero al hombre que va en la punta del combate, que es el que va a la vanguardia, el que realmente lleva el combate. Y cuando hablamos de espudaios decimos es serio, por opuesto a, a, a vulgar o por opuesto a juguetón o a bromista. Entonces, se trata de acciones, de una acción. La mímesis es imitación de una acción seria. Que por medio de distintos recursos, y eso es interesante porque el poeta trágico puede articular diversos tipos de verso, canto coral, diálogo y usar distintos tipos de verso. El poeta épico usa un solo tipo de verso. Homero usa hexámetros en todos los versos de la Ilíada y todos los versos de la Odisea. El poeta trágico puede usar diferentes tipos de versos en diferentes ocasiones. Bien, entonces, una acción seria por con diferentes tipos de recursos que está orientada a la producción de dos tipos de emociones. Las emociones trágicas son la compasión y el temor. La compasión ocurre cuando yo veo el sufrimiento de otro y creo que es una cosa que me puede pasar a mí. Y sobre todo veo que ese otro está sufriendo injustamente y que yo podría estar en su lugar. Es el temor, perdón, la compasión es la simpatía que yo siento, el acompañar en el sentimiento al otro que sufre porque yo podría estar ahí también. Es una experiencia de la vulnerabilidad, en cierto sentido, como la vulnerabilidad ajena y la vulnerabilidad propia. Por otra parte, el temor es el daño que nos hace eh, entrever o ver la posibilidad de que hay un daño inminente, de que entonces hay un dolor por un daño inminente cuando sentimos temor. Y eso también lo puede ocasionar una acción trágica. Eh, y entonces la imitación de una acción seria que por medio de varios recursos logra causar en nosotros compasión y temor, lo hace para que nosotros logremos la catarsis de esas emociones. ¿Qué significa la palabra catarsis? Aristóteles no define catarsis. Aparentemente lo da por hecho como si las personas que lo están leyendo o escuchando pudieran entender a qué se refiere con catarsis. La palabra catarsis en castellano básico podría traducirse como limpieza. Llegar a estar cazaros es estar limpio o puro. Entonces hay una especie de purificación. Las emociones que se sienten, se experimentan y y al realizarse, al tomar posesión del espectador, generan cierta liberación que nos deshace de ellas, que la catarsis puede comprenderse como un proceso psicológico, como un proceso fisiológico o como un proceso emocional. Eh, entonces, es muy importante. Ya en la definición de tragedia aparece su ergon, su telos, su finalidad. Generar las emociones trágicas y de ellas una limpieza. Bien, si la tragedia opera fundamentalmente a partir de un fin, es porque, es porque tiene un centro, tiene una clave, tiene un alma, dice Aristóteles, y está en el hecho de que la acción que se imita es una, no muchas. El hecho de que uno hable de Homero, de Odiseo, puede decirle a uno, ah, pues Odiseo hizo muchas cosas. Cuando uno cuenta todo lo que hizo Odiseo, entonces tiene una tragedia. No. Odiseo tiene muchos episodios claves en su vida. Llegar a Ítaca,
y revelarse a los seres queridos. Eh, Estar entre Sila y Caribdis, bajar al infierno, etcétera. Hay muchas acciones particulares que hizo Odiseo. Juntarlas todas no da unidad a la tragedia. ¿Sí? Una acción. ¿Qué es una acción entonces? Una acción tiene un desarrollo. Por ejemplo, la más célebre de todos los argumentos de la literatura, la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles articula 24 cantos de la Ilíada y es una sola cosa. ¿Cómo? Aquiles se disgusta con Agamenón, sufre las pierde pierde su premio, su esclava, se separa de Agamenón, deja de combatir, pierde a su mejor amigo que ha ido a combatir por él, vuelve al combate y digámoslo, asesina a Héctor, el que ha matado a su amigo, y tiene que deponer su cólera. Hay un arco en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cólera. Eso le permite articular muchos elementos dentro de ese argumento, pero tenemos una línea límpida entre el principio, el conflicto y el final. Así explica Aristóteles que se trata de una acción y no de un personaje. El personaje está subordinado a lo que pasa en la acción. Entonces el poeta tiene que fijarse en la composición del argumento. Y el argumento tiene que contarse de una manera especial. No se trata de contar lo que pasó, se trata de contar lo que podría pasarle a un hombre en tales circunstancias. Si le ocurre esto y aquello, ¿qué ocurriría? Por eso Aristóteles nos dice en el capítulo 9 que la poesía no se ocupa de lo que es, sino de lo que puede ser, de lo posible. Y en ese sentido es más general que la historia, que se ocupa solo de los hechos, y está más cercana a la filosofía, que se ocupa de lo general. Esa línea, esas pequeñas frases, la poesía es más filosófica que la historia. Ha sido una de las frases más comentadas en la historia de la lectura y la poética y tiene mucha trascendencia. Pero se trata de afirmar que la poesía está dedicada en cierto nivel de generalidad a lo que ocurre o puede ocurrir en la experiencia humana. Eh, en ese sentido, las conexiones internas de un poema, las conexiones internas de un drama, las conexiones internas de un argumento están basadas en un principio de causalidad necesaria. Las cosas no simplemente ocurren una después de la otra, sino una por la otra, por causa de la otra. Una es una acción y la otra es su consecuencia y eso desencadena otros actos, desencadena otras emociones, hace sufrir a las personas, hace que las personas que están bien y felices cambien a estar tristes y desdichadas. Bien, eso nos da la idea de la conexión interna de la acción por medio de la necesidad. Luego, es una acción que se le muestra a los espectadores, entonces tienen que admitirla y generalmente no admitimos lo que ocurre, sino lo que puede ocurrir, lo que nos parece eh, probable, y eso es lo que llamamos lo verosímil. Finalmente, a veces ocurren cosas que son reales y no las podríamos creer, o nos imaginamos cómo ocurren las cosas de maneras que sí nos parecen sensatas. Entonces ahí está la cuestión de lo maravilloso. Eh, Generalmente el cómo contamos la manera en que ocurren las cosas puede potenciar los efectos emocionales que tiene sobre nosotros. Entonces, que ocurra algo mm, fantástico o algo excepcional, a veces es parte de lo real, pero es difícil de hacer verosímil. Entonces el poeta tiene que sopesar sus opciones cuando se trata de contar lo verosímil, lo posible y lo real. Pero generalmente, lo que el poeta trágico hace es contar lo que puede pasar.
Bien, y por eso tiene que poder, poder componer. Entonces aquí la mímesis es la composición de una acción única a partir de elementos. Entonces mímesis se realiza cuando se hace articulación de elementos diversos en una unidad orgánica. Y eso se logra o bien en argumentos simples o bien en argumentos complejos. Aristóteles nos habla de un argumento simple cuando la cosa va del principio al fin sin grandes cambios en las actitudes o en las decisiones o en las acciones de los personajes. Un ejemplo eximio de eso, de una tragedia lineal, es Antígona. En Antígona realmente no pasa nada que no sepamos desde el principio. Antígona toma sus decisiones, hace sus actos y encara sus consecuencias. Las consecuencias son sorprendentes, sí, pero se siguen perfectamente de la coherencia moral y de las decisiones de Antígona. En cambio, hay argumentos más complejos, donde no sabemos qué va a pasar, o donde las potencias de los caminos de los personajes son distintas, son múltiples, y las cosas parece que se van a arreglar y en un momento dado cambian hacia la desgracia, hacia acontecimientos tristes o lamentables. Entonces, hay argumentos complejos que incluyen cambios fuertes en el destino y en la actitud de los personajes. Para explicar eso, hablamos de peripecia, el paso, la acción que lleva a pasar de la tristeza a la dicha o de la dicha a la tristeza. La anagnórisis, que es una cosa magnífica, el reconocimiento. Aristóteles le dedica y le pone mucho énfasis a este concepto. Es el momento y la acción por medio de la cual pasamos de no saber algo a saberlo. Y finalmente está el pathos o la herida, lo que García Llebra traduce como el lance patético, el momento en el cual unos personajes hieren a otros. Y eso hay que decir que generalmente en la tragedia pasa que personas que se quieren, personas que debieran amarse, madres e hijos, padres e hijos, hermanos, etcétera, se hieren unos a los otros. Uno de los textos más importantes sobre esto, sobre esta obra, se llama Murder Amongst Friends. Elizabeth Belfiore nos dice la gran cantidad de los argumentos trágicos de los griegos ocurren cuando personas se quieren, que deberían tener nexos filiales, tienen conflictos con esos nexos y se hacen daño mutuamente. Entonces, el pathos ocurre o va a ocurrir o ha ocurrido o finalmente nos arrepentimos de hacerlo. O sea, vamos a herir, vamos a dañar, dañamos al que no queríamos dañar o nos abstenemos de dañar justo en el momento indicado. Esos son todos recursos de composición y recursos a partir de los cuales el poeta puede operar ¿para qué? Para generar los efectos propios, que es el tema de la siguiente diapositiva. La tragedia tiene que componerse para generar unos efectos determinados. Veremos que Aristóteles no solamente nos ha hablado de los recursos, sino de que hay que componer una parte coral y los episodios. La tragedia articula el gran despliegue del coro con el despliegue de los actores. Y en la evolución que la tragedia tuvo en el siglo V y comienzos del siglo IV para el movimiento de la comedia ática, vemos cómo varía la función del coro y la función de los actores, la adición de los nuevos actores. Estas partes hay que tenerlas muy en cuenta. Aristóteles nos dice, bueno, hay que componer las partes corales, hay que componer los episodios y los episodios no tienen que estar desconectados unos de otros y las partes corales no tienen que hablar de cualquier cosa, tienen que estar integrados. Aristóteles
nos enseña que el coro, que es una parte muy, muy importante, tiene que cumplir una función dentro del conjunto. El coro es la caja de resonancia del drama. Le habla a la ciudad directamente, la representa en la escena y al mismo tiempo hace como una especie de amplificador emocional. El coro comenta la escena, el coro reacciona ante la escena, el coro se esperanza ante la escena y puede estar perfectamente integrado. Obviamente, en este momento hay que decir que Aristóteles está pensando como su paradigma, como su ejemplo a seguir en Sófocles. Sófocles es para él el más grande de los poetas en cuanto a la composición, aunque haya un poeta que es mucho más trágico que es Eurípides. Eso se puede ver al final de la obra. Bien, entonces, incluir y conectar las partes corales con los episodios, digamos, actorales es importante para conservar la unidad. Pero entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de un buen argumento? ¿Cómo se determinan los elementos que hacen parte de un argumento? Por ejemplo, ¿quién es, qué tipo de hechos se deben buscar? ¿Qué tipo de hechos se deben evitar? Por ejemplo, lo que decíamos sobre el conflicto entre familiares o personas que se aman y que terminan haciéndose daño. Si yo veo dos personas vinculadas filialmente que por los actos, por las decisiones, por los conflictos de la vida llegan a dañarse, generaré un gran número de emociones. Pero si yo veo que un enemigo se enfrenta a su enemigo y simplemente se hacen daño, pues ocurre lo que ocurre en la lógica de la guerra y eso no tiene nada de trágico. Lo trágico está en el conflicto, en la oposición y en el cambio. Bien, Aristóteles dice, a esto hay que contarlo de tal manera que la compasión y el temor surjan del argumento, que sean los hechos los que vayan haciendo crecer esas emociones en los espectadores. Finalmente, si tenemos claro cómo es el mitos, cómo es el argumento, podemos tener claro cómo son los caracteres. Los caracteres deben ser, ante todo, coherentes, deben permanecer y ser unitarios de tal manera que se note en ellos la transformación que genera la acción. Eh, el diseño del personaje, Aristóteles no usa todavía la categoría nuestra de personaje, sino de carácter. Tiene, y está basado en poder pensar que la gente del drama se comporta de una determinada manera y tiene adentro ciertas tendencias y es fiel a esas tendencias. Se logra un carácter, un ethos, tal cual, eh, cuando se mantiene sus inclinaciones y sus decisiones que se manifestarán a su vez en el pensamiento y en las palabras que dice el personaje. Entonces, esa coherencia interior del carácter es lo que está a la base de nuestra noción posterior y dramatúrgica de personaje. Bien, al lado de las cualidades de los caracteres en el capítulo 15, en el capítulo 16 nos encontramos con los tipos de reconocimiento o anagnórisis. La palabra anagnórisis es reconocer. Y los poetas pueden usar todo tipo de recursos para introducir el momento en el cual alguien se da cuenta de quién es o alguien se da cuenta de quién es otro. Por ejemplo, Odiseo le deja ver sus cicatrices a su ama, que fue su nana desde chiquito, y por una cicatriz se dan cuenta. Obviamente, el poeta es dueño de que el cuerpo de Odiseo tenga o no tenga cicatrices. Y eso es un poquito básico. Pero, por ejemplo, el ejemplo de anagnórisis favorito de Aristóteles, que es el de Edipo Rey, hay unos indicios todo el tiempo. O sea, todo el mundo sabe quién es Edipo, pero Edipo no. Hay unos indicios y de pronto se acerca un mensajero. Y el mensajero dice traer buenas noticias. Oye, no mataste a tu padre. Ha muerto
ha muerto tu padre, eres ahora el rey de Corinto. Momento, no te entristezcas, él no era tu padre, tú eras adoptado. Edipo no sabía eso. Y entonces, que el mensajero, que los mensajeros le digan, murió tu padre, pero no era tu padre. Ah, tu padre era Layo, el rey de Tebas. Generan simultáneamente reconocimiento, peripecia porque cambia totalmente la situación y herida. Es un dolor tan grande que eh, su esposa y madre, Yocasta, se suicida y él llega a un nivel de aborrecimiento y de vergüenza total que le hace sacarse los ojos. En el mismo acto, que es el recurso del poeta, que le da centro de gravedad a toda la tragedia, Sófocles es capaz de poner con un solo recurso la potenciación emocional de el reconocimiento, la herida y la peripecia. Bien, finalmente está la idea del nudo y desenlace que implica la unidad de acción. Aristóteles en la posteridad se le atribuyeron tres tipos de unidad: unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de lugar. Aristóteles no insiste en las otras dos, en la de tiempo y de lugar, pero observa que en general lo que uno ve en escena en una tragedia son hechos que pasan en un día, hechos que pasan en un solo lugar y hechos que pasan en una sola lógica de desenvolvimiento de las acciones, en un solo evento causal, en un solo giro. Eh, y eso determina nuevamente qué cosas y de qué manera dichas pueden generar qué efectos emocionales. Y ese es el punto. Finalmente, del capítulo 19 en adelante, en la diapositiva 16, veremos que Aristóteles entra en un tema muy apasionante. Les decía ahorita hablando del carácter que tiene una coherencia, pero eso es interna, digámoslo así. La forma en que se manifiesta el carácter es, es la forma en que muestra su pensamiento. El pensamiento, lo que Aristóteles llama dianoia, se manifiesta por medio de la elocución, lexis. Cuando Aristóteles toca este tema, se ve obligado a desarrollar el cómo habla el personaje trágico. Es decir, cómo compone el poeta las palabras concretas, los versos concretos con los que el espectador escucha lo que el personaje dice. Y los recursos lingüísticos son muy importantes. Ya hemos hablado de los versos y cómo se combinan en la tragedia. Ahora hay que hablar de las palabras. Aristóteles en este texto, en esos 4 capítulos de la poética, hace por primera vez un análisis, bueno, digo, por primera vez en Occidente, dedicado al asunto poético, un análisis del lenguaje, de qué es un nombre, qué es un verbo, cuáles son las partes significativas y cuáles no, qué tipo de nombres componen el lenguaje poético, cuáles son las partes del lenguaje poético y cuáles son los recursos básicos. Y en ese sentido, él dice, bueno, ¿qué palabras usar? Palabras raras, palabras nuevas, palabras poco frecuentes, pero buscando la claridad y la belleza de la expresión. Entonces, fíjense, lo que uno oye, lo que uno lee de la tragedia es el lenguaje concreto. Uno llega del lenguaje concreto a la experiencia de la articulación de la trama y del argumento, y es eso lo que lo hace finalmente sentir emociones. Entonces hay una especie de fenómeno. ¿Qué es lo primero que aparece delante de nosotros de la tragedia? El verso, el lenguaje, el nombre, la metáfora. Cuando vemos a Edipo Rey, vemos a Edipo hablarle a Tiresias y decirle, tú eres un ciego. Y Tiresias dice, no, el ciego eres tú.
Sófocles magistralmente combina las palabras con las que hablamos de la ceguera y del conocimiento en un diálogo eh, dramático en el cual vemos perfectamente el drama que significa no saber quién eres y estar a punto de llegar a saberlo por los medios y los caminos más dolorosos posibles. Ese lenguaje es el que Aristóteles quiere que comprendamos cómo funciona. A- ¿Por qué usamos palabras bellas? O a qué llamamos palabras bellas cuando las usamos? A las que nos hacen ver diferencias, a las que ponen elementos en relación, y en ese sentido elabora una de las especies de nombre a la que le dedica más espacio en esa parte de la obra, que es la noción de metáfora. Ese es un concepto aristotélico que determina la teoría literaria y la teoría del lenguaje y la teoría de la comunicación de allí en adelante, y que es absolutamente clave. El traslado, el movimiento de un nombre, de su significado habitual a un nuevo significado por comparación, cercanía o tensión con otros nombres, lo hace expresivo con una nueva potencia. Y eso lo han hecho los poetas todo el tiempo. Pero Aristóteles nos dice por qué funciona y qué es. La teoría de la metáfora de Aristóteles es una cosa muy discutida por los investigadores para saber de qué manera comprenderla, pero es uno de los grandes aportes de la poética y está en una sección bastante pequeña si se le compara con el conjunto de la obra. Uh, Finalmente, en los últimos capítulos 23 a 26, diapositiva 17, Aristóteles va a hacer como una especie de recapitulación de lo básico y de un problema fundamental que se ha ido enunciando a lo largo de la obra, y es qué relación tienen la tragedia y la epopeya. La tragedia y la epopeya son los dos ejemplos del género serio, del género noble, de esa poesía que hombres serios hacen sobre asuntos serios y sobre hechos serios y dolorosos de la vida. Uh, entonces, Aristóteles se pregunta, ¿quién es más poderosa? La tragedia o la epopeya. ¿Quién expresa, cuál de las dos expresa de manera más madura y más plena la madurez de la poesía? Mm, él se admira de la potencia que tiene la unidad de acción en la epopeya, en el capítulo 23. Aristóteles muestra cómo Homero puede sostener una unidad poética agregando múltiples episodios. Cuando ustedes ven hoy día una serie que se repite, que continúa y continúa y continúa durante muchos episodios, a veces están viendo que cambia el asunto, que cambia la trama. Pero hay series en las que cada episodio continúa los anteriores y desarrolla una idea. Ese es el modo épico de narrar. Mantener una estructura, aunque uno pueda profundizar en varias ideas en diferentes episodios. Cuando uno narra episódicamente, un solo episodio comienza, se entra en conflicto y se desanuda o se resuelve en una unidad. Pero esa posibilidad de articulación de impresión Aristóteles porque produce un enorme placer a lo largo del tiempo. Ahora bien, el problema de la magnitud. Una epopeya puede ser muy larga, pero gozar de ella en su conjunto demanda un enorme esfuerzo en la memoria. Aristóteles, en la parte anterior del texto, en el capítulo 7, había dicho que una tragedia, en cambio, es o debe ser tan grande como le quepa a uno en un solo golpe de la memoria. El placer tiene que ver con la magnitud. Y eso es muy interesante. Entonces, ¿quién produce un placer mayor? La epopeya ciertamente produce un placer durante un tiempo prolongado, pero implica esfuerzos. En cambio, la tragedia produce un placer y unas emociones muy intensas en un tiempo muy breve y a muchas personas.
Bien, en los capítulos 24, 25 y 26 Aristóteles va a considerar algunos problemas se le ponen a los poetas, como narrar cosas que están por fuera de la acción, cómo decir, cómo contar partes de la historia que no se pueden actuar, cómo referirse a personajes que no están presentes. Por ejemplo, en Edipo Rey ustedes ven a Layo todo el tiempo, pero jamás está en la escena, aunque pese sobre la escena, es casi como un fantasma. Lo mismo en los acontecimientos épicos. Odiseo hace una sola cosa, que es volver, o más bien terminar de volver de la guerra a su casa, pero al hacerlo, de todas maneras, Homero encuentra la manera de que nos enteremos de todo. Cómo hablar de lo que está fuera de la escena o de lo que no, o de lo que siendo importante y teniendo influencia en la escena, sin embargo, no está en el primer plano. ¿Cómo son esos recursos? Finalmente, ¿qué es un problema y qué es un error en poesía? ¿Cómo se interpreta y cuándo se juzga lo que es un problema y un error en poesía? Eh, Aristóteles en ese sentido da otra puntada muy importante para la crítica literaria en el capítulo 25 y finalmente sopesa las características de la tragedia y de la epopeya eh, para concluir que la tragedia es mucho más poderosa y mucho más eh, madura y sofisticada, aunque la epopeya sea más elegante. Entonces él se decanta por la superioridad de la tragedia. Bien, finalmente, entonces esa es más o menos la exposición del contenido de la poética de Aristóteles. Quedan muchos asuntos por tocar y por profundizar, pero estaré muy contento de poder comunicarme con ustedes sobre eso. Por ahora terminemos aquí. Finalmente, una recomendación cinematográfica del 2002, Adaptation, que fue traducida como El ladrón de orquídeas, de Spike Jonze. Tiene un gran uso de lo que es preocuparse por un argumento, y tiene de hecho un personaje que es un profesor de guión que nos dice la importancia de ciertos elementos y todos esos están prácticamente tomados de la poética de Aristóteles. Les recomiendo Adaptation de Spike Jonze 2002, con Meryl Streep, Nicolas Cage. Eh, Realmente vale la pena ver la influencia de esto. Finalmente también les recomiendo cualquier edición o eh, versión contemporánea de Edipo Rey puede darles referentes sobre la importancia de los conceptos que acabamos de estudiar. Muchas gracias.